Bienvenidos a todos a esto que hemos venido a llamar el ciclo de conferencias o de charlas virtuales a la comunidad de divulgación de la ciencia. Desde el Museo de Ciencias Naturales hoy tenemos el agrado de invitar al doctor Pablo Denuncio, que forma parte del grupo de investigación de mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que hoy nos va a hablar de un tema que no es muy conocido, pero precisamente hoy estamos muy contentos de que Pablo, que es un especialista en esta temática, hable del delfín franciscana. Así que hoy la charla va a tratar de conociendo al delfín franciscana. Así que muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y bueno, esperemos que después de la charla que nos explica Pablo, podamos contestarles las preguntas que surjan del chat. Así que muchísimas gracias a todos otra vez y síganos por nuestras redes sociales para dar a conocer, vamos a dar a conocer todo lo que tiene que ver con las próximas charlas que forman parte de este ciclo. Bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por la invitación, Gaby, especialmente a vos que me convocaste hace unos días, y a Diego, Diego Rodríguez, que no pudo estar por problemas de conexión. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el delfín franciscana. El objetivo de la charla es, como dijo Gaby, darlos a conocer un poco un delfín, un cetáceo costero, que paradójicamente es uno de los más abundantes o los más comunes en la provincia de Buenos Aires puntualmente, y que al mismo tiempo no se conoce o se conoce muy poquito. Bueno, la charla va a tocar algunos temas. Voy a tratar de abordar la mayor cantidad de aspectos del delfín. Si hay alguna cosita puntual que les interese y que queda afuera, después le voy a dejar mi mail y demás. Pero bueno, lo primero que vamos a ver es cuál es el delfín franciscana, de los delfines que pueden observarse en estas costas, cuáles son sus principales características. También la franciscana en números, que son las preguntas que siempre hacen en los jardines de infantes, que a los nenes más chicos les interesa cuánto pesa, cuánto mide, cuánto come, qué come. Bueno, esas preguntas. ¿Qué come? Va a ser también una pregunta puntual que vamos a abordar brevemente. El estado de conservación de la especie, cuál es el grado de amenaza que tiene la especie en la actualidad. ¿Cuál es la principal amenaza? Que justamente son las capturas incidentales. Vamos a hablar un poquito de eso. Otras amenazas que que afectan a este delfín. Y por último, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se pretende estudiar. Ahí tenemos un audio abierto. Ah, sí, pero bueno, ¿te querés orientar a otra cosa? Bueno, arrancamos con cuál es el delfín franciscana. La franciscana es un cetáceo común de Sudamérica, de la costa atlántica de Sudamérica. Su distribución es entre el sur de Brasil y la Patagonia Norte. Está bien pegadito a la costa. Generalmente no se observan franciscanas más atrás de los 50 metros de profundidad. Y después de los 30 metros su abundancia baja muchísimo. O sea que estamos hablando de un delfín que está muy pegadito a la costa. Perdón, Pablo, hay otras personas hablando, ¿eh? Por favor, pedile que silencien. Sí, por favor, a los que están ahí hablando. Su nombre científico, gracias. Su nombre científico es Pontoporia blainvillei. El nombre Pontoporia hace referencia a que vive en dos ambientes, el ambiente de río, podríamos decir, y el ambiente marino, porque justamente está en esa interfaz. Y ahora vamos a ver por qué. Y Blainvillei hace referencia a Blainville, que es uno de los naturalistas el naturalista que la describió. Las características externas del delfín franciscana son muy fáciles de identificar y son muy diferentes al mismo tiempo de cualquier otro delfín. La más llamativa es su hocico extremadamente alargado, sus aletas pectorales, que serían el equivalente a nuestros brazos, son más bien
cuadradas o más bien redondeadas también, podríamos decir, en comparación con las aletas puntiagudas de otros delfines. Su aleta dorsal es redondeada y bien bajita, comparando con las grandes aletas que vemos en otros delfines, por ejemplo las orcas, que son enormes. Sus ojos son muy pequeños, y su cuello, en este caso no tengo forma de mostrarlo, pero su cuello es muy móvil en comparación con otros cetáceos cuya estructura del cuello-cabeza y el resto del cuerpo, de la parte anterior del cuerpo, es algo bastante rígido. Pero bueno, como mencionábamos al principio de la charla, la franciscana es un animal común en la costa de la provincia de Buenos Aires, del norte de la Patagonia, Uruguay y el sur de Brasil. Sin embargo, es un animal que puede ser considerado como un delfín fantasma. Durante mucho tiempo fue considerado un delfín fantasma porque solamente se lo encontraba cuando estaba muerto en la costa. Y parte de los motivos por los cuales es un delfín difícil de ver tiene que ver con algunas de las características ya mencionadas, como el pequeño tamaño del animal en sí, la aleta dorsal, que es relativamente baja, también la coloración, que es un tanto gris, medio marrón, muy fácil, muy fácil para que se camufle en el agua turbia por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Y además tiene una serie de características en su comportamiento que lo hacen aún más difícil de observar, como que no tiene comportamientos de saltos acrobáticos como otras especies de delfines, es más bien tímido, y se manejan en grupos muy reducidos, 5 o 7 animales. En algunas bahías cerradas se pueden ver más animales, pero en general en mar abierto se observan grupos muy chiquitos. Por lo tanto, no vamos a ver nunca una manada muy grande. En la foto que se ve a la derecha, arriba, es una franciscana justo cerca de la rompiente de la ola. Ese es el típico ejemplo cuando uno describe a la franciscana detrás de la rompiente. Es un término que a veces nos... Están hablando de delfín franciscana. Ahí tenemos un audio abierto. Bueno, Perdón. continúo. Y como les comentaba, el nombre hace referencia, Pontopori hacía referencia a la interfaz entre río y el área marina. ¿Por qué? Porque justamente la franciscana se parece a otros delfines de río y se las agrupa de forma artificial en el grupo de los delfines de río. En la actualidad son estas especies que se observan ahí, y si se las compara, son todas muy parecidas: hocico largo, muy finito, las aletas redondeadas, la aleta dorsal muy bajita. Son todas características que los hacen muy similares entre sí. El de arriba a la izquierda es el delfín del río Amazonas. Después los de abajo son dos subespecies de delfines de la India y del río Ganges. Y por supuesto la franciscana arriba a la derecha, y abajo el delfín del río, el Baixí, que es un delfín de un río chino, en donde en este gráfico se muestra como extinto, pero en realidad todavía está con números extremadamente reducidos y muy cerca de la extinción. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la clasificación y cuáles son las categorías también. Y bueno, la franciscana en números. Todas esas preguntas que siempre hacen en muchos lugares, como por ejemplo en los jardines de infantes, que nos han preguntado muchas veces. La franciscana, ¿cuánto mide? Mide 1,70 m, es el tamaño máximo. Lo que usualmente podemos ver es 1,30 m, 1,40 m, más o menos por esa franja de tamaño es en donde están la mayoría de los animales que uno puede observar, tanto en la naturaleza como los animales que aparecen muertos en la playa. El peso también ronda los 35 kilogramos. En ambos casos, tanto el largo como el peso, la hembra es un poquito más grande que el macho, que es una característica de los cetáceos. La edad máxima registrada para las franciscanas son 21 años. Esto se determinó en las franciscanas del sur de Brasil. En Argentina la edad máxima registrada son 13 años para una franciscana que se encontró en la zona de Claromecó, al sur de la provincia. Y con respecto a los aspectos reproductivos, sabemos que entre los 3 y los 5 años la franciscana madura sexualmente. Las hembras maduran un poco más tardío que los machos están cerca de los 3 años, las hembras cerca de los 5 años. El tipo de comportamiento se la denomina monogamia serial,
que significa que tienen una pareja estable durante una temporada reproductiva. Cuando tienen lugar a las pariciones son simples, con lo cual siempre nace un solo cachorro. Y la estación reproductiva es entre octubre y febrero, y los picos de nacimiento generalmente se dan en el mes de noviembre, particularmente en Argentina. Y el tamaño de la población, hay 2 estimaciones. La última arrojó un valor cercano a los 19.000 animales. Eso se hace por un método que es bastante complejo y tiene un error grande asociado, pero la última estimación hecha por un investigador de la Patagonia dio más o menos 19.000 animales. Con respecto a su comportamiento en cuanto a la alimentación, se la caracteriza por tener un comportamiento de captura de presas primitivo. ¿Qué significa eso? Significa que el animal tiene que pegar movimientos muy rápidos para capturar a su presa. El método de captura de presas más moderno en los cetáceos tiene que ver con la succión. El animal abre la boca y con presión negativa atrae a la presa y la atrapa con sus dientes. La franciscana tiene un hocico muy largo, con muchísimos dientes, y su comportamiento de captura es moviendo también el cuello hacia los costados. Por eso es uno de los pocos delfines, con el grupo de los 5 delfines de río, que tienen movilidad en el cuello. En cuanto a lo que come, se lo denomina generalista porque tiene una gran diversidad de presas, cerca de 100 presas distintas en todo lo que es la distribución entre el sur de Brasil y el norte de la Patagonia. Particularmente para Argentina se reconocen más o menos 30 presas distintas. Sin embargo, a pesar de ser especialista en la diversidad de especies de presas que come, se la puede denominar especialista en 2 puntos importantes. Primero, que tiene, por la forma del hocico, tiene una limitación en el tamaño de las presas que consume. Eso hace que no pueda consumir, o que sea más difícil para una franciscana consumir presas de tamaños mayores a 15 centímetros, más o menos. Y también especialista en términos nutricionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que come distintas presas de distintas regiones, más o menos trata de combinarlas de manera tal de alcanzar valores de proteínas y de lípidos similares entre sí. Ahí tengo un sonido también que está molestando. Bueno, como les comentaba, el estado de conservación de la franciscana es algo que es muy importante de mencionar, porque justamente está amenazada para su extinción, o está en un grado de amenaza importante, para que se los comente ahora. Esto es la categorización. ¿Cómo se categoriza? Se categoriza en función de ciertas características de las poblaciones o de los riesgos que tienen frente a ciertas amenazas que en general son de origen humano. Hay 2 tipos de categorizaciones para la franciscana, puntualmente en Argentina. Una es internacional, a través de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y otra es hecha a nivel local por el Estado argentino y la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. En ambos casos se utilizan de forma estandarizada todas estas categorías que se ven aquí abajo, arrancando desde la derecha hacia la izquierda, y se incrementa el grado de amenaza. La NE significa que no está evaluada, la DD significa que tiene datos insuficientes para realizar una evaluación, LC significa que no tiene una preocupación sus poblaciones, NT, las siglas están en inglés, NT significa que está muy cercano a ser una especie amenazada. Después las 3 que están con el recuadro negro son las especies amenazadas, que van incrementándose hacia la izquierda: vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Y después las 2 de la izquierda, disculpen, es porque ya están amenazadas para su extinción. Extintas. Tanto extinta en la naturaleza, que es la EW, como directamente extinta, la EX. Puntualmente la franciscana, tanto para la categorización internacional como para Argentina, se la considera como una especie vulnerable. Es decir,
que está dentro de las categorías amenazadas, pero la más leve de las amenazadas. ¿Qué significa en términos prácticos? Es que sus poblaciones están disminuyendo a un ritmo muy acelerado y que quizás de aquí a 30 o 40 años ya dejemos de tener franciscanas. Por lo tanto, es algo que preocupa muchísimo a los investigadores y sobre lo cual se tienen que tomar medidas de manejo y de conservación urgentes. ¿Cuál es la principal amenaza para la franciscana que la lleva a ese estado de conservación? Principalmente son las capturas accidentales, o incidentales, mejor dicho, en redes de pesca. ¿Cuál es la principal red de pesca? Es la red de pesca agallera, que es un tipo de red fija que se coloca con boyas y pesas y que forma como un paredón, podríamos decir, en el mar, en el cual la franciscana se lo choca, se enrieda y termina muriéndose ahogada. En Argentina mueren entre 360 y 539 delfines por año. Esos son los valores, los últimos valores de mortalidad estimados. Esto representa para el tamaño de la población que más o menos se conoce hoy, representa entre el 2,5 y el 3,7% de la población. Y hay un valor mínimo, mejor dicho, un valor máximo sobre el cual no se puede superar para que una población se mantenga estable. Ese valor es el 2%. Por lo tanto, estamos muy por encima de eso, y realmente esto es lo que hace que la franciscana esté tan amenazada y que quizás, o probablemente, si no hay cambios en las próximas décadas, tengamos cada vez menos hasta directamente no tenerlas. Y otros artes de pesca también capturan franciscanas de forma incidental, pero en muchísima menor frecuencia, como las redes de arrastre, y eso sucede en ciertos sectores puntuales con características determinadas, como por ejemplo la bahía San Borombón, donde es un área muy somera, una profundidad muy baja, y evidentemente la franciscana no puede esquivar este arte de pesca. En cuanto a las características de los animales que se enridan en una red de pesca, son muy claras y suceden no solamente en Argentina, sino en toda su distribución. En todos lados, la mayor parte de los animales que se mueren son juveniles. Menores de 3 años representan el 70% de los delfines muertos. Si ustedes recuerdan bien, hablamos de que la madurez sexual se da a partir de los 3 años en los machos y un poco más tardíamente en las hembras, por lo cual estamos hablando de que todos los animales, o la mayor parte de los animales que se mueren, son inmaduros reproductivamente. Y no hay distinción de sexos, mueren machos y hembras por igual en las redes de pesca. Por otro lado, también existen otros tipos de amenazas, entre los cuales hay compuestos químicos, metales pesados, contaminantes orgánicos como los agrotóxicos, y la basura marina, que en su mayoría está compuesta por plástico, por eso está destacado como plástico. En general, la ingestión de basura marina en los mamíferos marinos no afecta más del no afecta más del 10% de las especies de mamíferos marinos en donde se conoce que han ingerido basura. Sin embargo, en la franciscana, lo que se observó particularmente en Argentina es que esta cifra excede y no solamente duplica en la región marina, sino que en la región de la bahía San Borombón se triplica ese valor. Por lo tanto, es un aspecto que debemos considerar, y a pesar de que no se conoce el efecto que la basura marina provoca en la franciscana, es un aspecto que se debe abordar y que se debe tener en consideración a la hora de evaluar a esta especie, ¿no? Digamos, son todas otras amenazas que deberían sumarse a la ya amenaza principal, que sería la red de pesca. Y bueno, y por último, comentarles que hay ciertos puntos que son claves para entender qué pasa con la franciscana y para también promover medidas de mitigación en cuanto a la captura incidental. Primero, que tenemos que hacer conocida la especie, por eso puse difusión y comunicación, que es lo que justamente estamos haciendo ahora con estos ciclos de charlas que da el museo. Tenemos que actualizar los valores de los animales que mueren, y tenemos que saber con mayor precisión o con mayor actualización
cuántas hay y saber cuál es la tendencia de las poblaciones. Eso es un aspecto muy importante para tener en cuenta, cuántas mueren y cuántas hay. Después también es necesario saber cómo es el mecanismo por el cual se enrieda, que es algo que, más allá de que tenemos un montón de información, todavía hay aspectos que no están del todo claros. Por ejemplo, si la franciscana tiene limitaciones mecánicas, para lo cual tenemos una compañera, Andrea Lizamburu, que está comenzando a trabajar en justamente cómo es la biomecánica de la franciscana a medida que se va desarrollando, cómo es el proceso de detección de la red. Tanto Gisela Giardino, también de nuestro grupo de investigación, como el equipo de Aquamarina, están trabajando justamente en ese aspecto, en el aspecto sonoro. Y también tenemos que saber un aspecto que sabemos que sucede en los centros de rehabilitación, cuya tasa de rehabilitación de franciscanas cachorros es muy bajo. Entonces, la pregunta es ¿por qué es tan bajo? Y uno de las hipótesis que nos planteamos, tanto nosotros como trabajando en conjunto con la Fundación Mundo Marino, es que puede haber un error o una... sí, básicamente un error en cuanto a lo que sabemos sobre la nutrición temprana, lo que sabemos sobre la lactancia, por lo cual sobre eso también estamos haciendo foco y puntualmente ese es mi tema de trabajo en la actualidad. Y bueno, creo que con esto ya hice un pantallazo muy rápido de varios aspectos de la franciscana, así que nada, aquí estamos para si surge alguna pregunta. Ahí está mi mail y está el grupo de Facebook del grupo de mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata.